llevado a cabo el programa de conservación dedicado a esta especie, el más exitoso de todos. En invierno, la supervivencia del águila depende de las víctimas de los aludes. Durante muchos meses, los rebecos y cabras montesas que han quedado atrapados dentro de masas de nieve son los únicos recursos alimenticios para las águilas. Un rebeco muerto puede ser un tesoro que asegure comida para semanas. Pero a veces puede encerrar una espeluznante sorpresa. Este método para capturar águilas es antiguo y ha sido resucitado por un atrevido biólogo. En esta ocasión, para favorecer al ave. Puede que el águila no lo entienda como una ventaja, y los dedos del captor se lleven un buen picotazo. Las águilas necesitan áreas muy extensas. Una pareja que está criando demanda hasta 150 kilómetros cuadrados de territorio de caza. Con el fin de encontrar un territorio por sí mismo, un águila joven tiene que volar cientos de kilómetros. Para reunir los duros episodios de esas migraciones, esta águila real está equipada con un transmisor satélite GPS. Así, todos sus movimientos quedarán registrados.